Matemáticas, tercer grado. Hola, ¿qué tal? Ya sesión 5 del tema 15, o la secuencia 15, polígonos semejantes 2. Vamos a terminar. ¿Cuáles triángulos son semejantes? Punto 1. Selecciona la siguiente página de estos triángulos. Obvio los que son semejantes a otro con un ángulo de 22 grados y otro de 110 grados. Se refiere a que quienes mínimo tengan estas dos condiciones, quienes tengan estos dos ángulos, pues ya seleccionarlos o marcarlos con una palomita, y eso quiere decir que son semejantes, o los pueden encerrar como gusten. Pero para ello recordemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre van a sumar 180 grados. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, sumamos los dos ángulos que tenemos. 22 grados más 110, aquí lo tenemos, 132. La diferencia de 180 grados menos 132 son 48. Comprobamos 22 más 110 más 48, 180 grados. O sea, que los triángulos que vamos a ver, porque si se dan cuenta, hay, por ejemplo, este tiene los tres ángulos marcados, pero todos los demás no. Entonces, quienes tengan mínimo dos de estos ya son semejantes con los que estamos solicitando. Entonces, quien tenga mínimo 2 puede ser 22 110, 110 48, 48 22. Ya son semejantes entre ellos. Y aquí los tenemos. Empezamos con ese, por ejemplo, 110 50. 50 ya no cumple los criterios, no lo tenemos. Entonces, azul descartado. 22 grados y 38. 38 no lo tenemos, descartado. Pero todos los demás cumplen las condiciones. 110 48, entonces quiere decir que mide 22 grados. 110 22, quiere decir que es semejante y mide 48 grados. 22 48 sí es semejante, entonces este ángulo mide 110. Y aquí tenemos un triángulo que están marcados sus tres ángulos, entonces sí los cumple. Punto 2, ahí les van a marcar 2 medidas de dos. Las medidas de dos lados de un triángulo son 113 centímetros y 7 centímetros. Y el ángulo que lo forman esos dos segmentos mide 50 grados. En tu cuaderno traza un triángulo semejante a este, cuya razón sea a un medio. Bueno, lo van a hacer a mitad, ¿no? Inciso A. Aquí les sugiero que tracen los dos triángulos en su libreta. Van a trazar con estas medidas y este ángulo, y van a trazar el que les dé a razón de un medio. Inciso A. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo que trazaste? Bueno, yo ya les ayudé con uno, que es el que les da su libro, y aquí van a anotar cuánto miden esos otros dos ángulos. B. ¿Cuánto miden los lados? Bueno, si mide 13 centímetros, va a medir 6.5 a la mitad. Si mide 7 centímetros, la mitad son 3.5. Van a notar cuánto mide el otro segmento que les dio, el lado del triángulo que les dio allá en su libreta a razón de un medio. C. Anota la medida del lado faltante del triángulo original de Por eso les pedí que trazaran los dos. Entonces, ¿cuánto va a medir el otro segmento? Lo van a anotar aquí. Del original. 3. La imagen de la derecha representa una colcha rectangular con retazos triangulares. Respondan en su cuaderno, van a copiar las preguntas y responden. A. ¿Por qué los triángulos de lunares, se refiere a estos y a este otro, son semejantes? Van a responder ¿por qué son semejantes? ¿A razón de qué? De las medidas, del trazo, en fin. Digo porque aquí hay unos criterios que lo puedan responder. Si no lo pueden responder al principio, respondan esto y ya van a comprender esta primer pregunta. Segunda pregunta, ¿qué criterio de semejanza se emplea para comparar las figuras? Aquí están los criterios. Vimos primero ángulo, 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 lado, 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 y el último fue lado, ángulo, lado. B. Si el segmento AB, aquí está el segmento AB, este pedacito, es igual al segmento DE,
es este otro. Entonces de ahí se derivan preguntas. Los triángulos ABC, este ABC es este triángulo, y DEF, ¿son semejantes? Van a responder ahí un sí o un no. ¿Sí? ¿Y qué criterio de semejanza se usa para confirmar esto? De acuerdo a estos, ¿cuál? Ángulo, 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 lado, 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 ángulo, lado, etc. ¿Cuál es la razón de semejanza de estos triángulos? Eso lo vimos en la sesión 1 de esta secuencia. Para responder esa pregunta. 4. Trabajen en pareja. Jueguen a los mensajes. Tracen un triángulo. Midan los lados y sus ángulos. Anoten en un trozo de papel la razón de semejanza con la cual deben construir el nuevo triángulo con base en las 3 medidas del triángulo original. Deben de tomar 3 datos, de tal manera que su compañero o compañera trace un triángulo semejante al del otro. Consideren los criterios de semejanza que ya conocen, que son estos que habíamos marcado acá, para asegurar que esto suceda. Bueno, entonces de acuerdo a ello les manejé este mensaje. Lo pueden tomar. Tengo un triángulo con un ángulo que mide 30 grados. De hecho está en un ejercicio anterior, está muy similar. Un lado mide 3 centímetros y otro lado mide 4 centímetros. Traza un triángulo semejante a este a razón de 2. Lo construyen en su libreta. 5. En la secuencia 6 estudiaste que para que dos polígonos sean semejantes se deben cumplir dos condiciones. Sus ángulos correspondientes son iguales, solo que aquí deben de ser mínimo dos ángulos, y el tercero se deduce. Sus lados correspondientes son proporcionales. Aquí sí deben de ser los 3 lados conocidos. ¿Recuerdan los ejercicios que compararon entre rectángulos o entre el rombo y el cuadrado? Lean el siguiente texto y, si es necesario, revisen las actividades de esta secuencia. En el rectángulo azul, esta información. En el caso de los triángulos, no son necesarias ambas condiciones y es suficiente revisar que se cumple alguno de los 3 criterios de semejanza. Veamos el primero. Estos son los 3 criterios. 2 de sus ángulos correspondientes son iguales, mínimo 2. Si se regresan a esta secuencia, decía que el criterio mínimo podía ser ángulo, ángulo. Obvio, el tercero se deduce. Criterio 2. Las medidas de sus lados correspondientes son proporcionales. Aquí se deben de ser las 3 medidas, con 2 no funciona. Y el último, las medidas de 2 lados correspondientes son proporcionales y la medida del ángulo que forman debe ser igual para que cumpla este criterio. Utilicen el recurso, no lo tenemos, bien, se acabó. Secuencia 15, nos vemos en la 16, tarea, empiecen a contestar la sesión 1. Nos vemos, adiós, éxito.